Enlace con el epidemiólogo Antonio Quispe para entender de parte de los expertos en la materia como la suya, señor Quispe, esperan en torno a las medidas que debe tomar el Ejecutivo. ¿Qué se debe hacer con la segunda ola en medio también de un incremento de casos por esta variante del SARS-CoV-2? Bueno, en principio no repetir los errores del pasado, ¿no? Hay una decisión importante que tomar y es el tema de si hacer una cuarentena nacional o una cuarentena focalizada. La lección aprendida es hagamos cuarentenas focalizadas. Lo segundo es de que hay como 50 escalas de gris entre todos los niveles de intensidad con la que se aplican las intervenciones. Y eso es importante entenderlo porque no vamos a apretar el acelerador y no vamos a ir de 0 a 100, sino hay que ir focalizando, empezando con las medidas que se tienen con restricción de movilidad, horarios, toques de queda, distribución, pero más importante que eso es entender de que el frente de batalla no es solamente los hospitales, el frente de batalla son los mercados, la tiendita donde vas a consumir tus alimentos, los cines, los bares, los restaurantes. Todo actor que participó del control de la primera ola ahora tiene la gran responsabilidad de hacerlo mejor y más efectivo. Y todas las innumerables cantidad de preguntas que se van a suceder en los próximos días va a depender de la participación activa de cada tomador de decisiones, y cada tomador de decisiones tiene la responsabilidad inherente de tomar la decisión basada en la mejor información disponible. De modo que está de acuerdo con, por ejemplo, el planteamiento de Huánuco, ¿no? 15 días de cuarentena total, pero claro, el problema es también el tema económico. Sí, no solamente es el tema de restringir las actividades económicas que tienen que ver con contactos cercanos y continuos en espacios cerrados y poco ventilados, ¿no? Y concurridos. Entonces, los mensajes que tienen que trascender a la población son los siguientes. Hay 3 formas de interrumpir la transmisión sin vacunas. Lo primero es que la persona que es el susceptible, que nunca ha tenido COVID, evite los contactos cercanos y continuos en lugares cerrados y concurridos. Lo segundo, usar la mascarilla, que es una cosa personal, es una barrera física que va a evitar que el virus entre a tu cuerpo. Y lo tercero es organizar a la comunidad. Por ejemplo, Iquitos tiene 3 hospitales, uno de salud, 2 del MINSA. Uno se ha convertido en hospital COVID y el otro trabaja pacientes no COVID. Ustedes acaban de describir una realidad problemática muy real. Las personas se siguen enfermando por múltiples causas y van a acudir a los hospitales sin saber a qué área ir. Sin embargo, si el gobierno, habiendo aprendido la lección, empieza a distribuir, empieza a comunicar mejor, que es una de las cosas que falló en la primera ola, las personas van a estar mejor preparadas porque van a estar mejor informadas. ¿Y cuáles son esos canales? Porque al final de cuentas, a ver, por ejemplo, nosotros todos los días estamos informando, pero parece que hay una situación de la gente en la que no cree realmente en lo que está pasando, no más allá de las cifras y que hemos visto fallecimientos. Entonces, a veces no se entiende muy bien por dónde abordar esta situación. Una segunda ola, como la estamos advirtiendo y alertando, no es por ninguna manera porque estamos locos o queremos sembrar el pánico, de ninguna manera. La responsabilidad de los técnicos es informar la toma de decisiones y la evidencia dice lo siguiente. Tenemos una nueva variante que es altamente contagiosa, que va a romper con un aumento mucho más veloz de casos en las futuras semanas y por ende más cantidad de fallecidos, y en un sistema que está menoscabado y que el gobierno tiene la responsabilidad de repotenciar. Y lo van a hacer, porque no es un gobierno que esté asesorado por un Trump, por un presidente brasileño, por un Bolsonaro, no. Es una persona que es científica, está trabajando con la que fue la presidenta del Comando COVID, que tiene toda la experiencia de la primera ola. Y tiene un montón de personas que están trabajando y con personal altamente calificado. Entonces, no es que el gobierno no haya aprendido, sino que no tiene canales de comunicación porque nunca los ha tenido, ¿no? No tiene una presencia profunda en redes sociales. No ha sido prioridad, parece. Va a tener que trabajar mejor. Ahora, ¿no? doctor... Y se quejaban mucho, ¿no? Sí, doctor Quispe, ¿regresar a alguna de las fases anteriores de la economía? ¿Es preciso ello también? Mira cómo lo hizo Alemania y mira cómo lo hizo Inglaterra. Empezaron a regresar en las fases de cierre de la economía, pero Alemania se adelantó, dijo, no voy a esperar a entrar en una crisis total para recién responder.
y se fue de frente, porque tenían una economía fuerte, tenían un sistema de salud sanitario fuerte. Nosotros no tenemos ni una economía fuerte, ni un sistema sanitario fuerte. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿No? Entonces, esas decisiones medio dicotomizadas entre la salud y la economía no funcionan así. Y ya hemos La gastado economía es la base de la salud, ¿no? Y no solo eso, sino que hemos aprendido muchísimo. Tenemos herramientas para prevenir que los pacientes fallezcan, como son la dexametasona, la promoción, la oxigenoterapia. Funcionan y son altamente efectivas. Tenemos personal que ya sabe cómo tratar e identificar los casos severos antes de que se compliquen. Tenemos pulsoxímetros, que son un instrumento casero en el cual una persona con COVID va a poder monitorizar su saturación de oxígeno y cómo está su capacidad ventilatoria, y antes de que llegue a severo ya está recurriendo a una evaluación médica. Toda persona ahora tiene que entender lo siguiente: el 80% de los casos COVID se autolimitan solos. Son casos leves, que si bien es cierto van a presentar una sintomatología como fiebre, tos, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, esos síntomas en la mayoría de los casos se resuelven solos. Por eso es que los médicos les damos paracetamol, los orientamos como el cómo hidratarse y le damos instrumentos para monitorizar que no se complique, porque nos preocupa su salud, nos interesa a los pacientes. Y uno pensaría que a estas alturas, doctor Quispe, ya somos un poco expertos en la detección de la enfermedad en las personas sintomáticas, pero siguen llegando muchas personas ya de frente casi ingresar a una unidad de cuidados intensivos si es que encuentran esa disponibilidad, porque llegan con la saturación bastante baja. ¿Cómo digamos, hacerles estas precisiones? Porque lo que pasa es que hay personas que están aparentemente muy bien, ¿no? Pero su saturación comienza a bajar de forma silenciosa. Todos tendríamos que tener en casa, al parecer, un oxímetro de pulso. Para todo efecto práctico, hay de cada 100 pacientes, solamente un 20% debuta la enfermedad con síntomas. Del otro 80%, la mitad nunca los van a presentar y la otra mitad los va a presentar tardíamente. Se llaman presintomáticos. Entonces, la gran mayoría de pacientes eventualmente presenta síntomas. ¿Por qué son importantes los síntomas? Porque se asocian a mayor carga viral. No basta con tratar a los sintomáticos, sino hay que tratar a los asintomáticos también. Por eso es que las personas han aprendido. El gran problema no es solo eso. El problema es que hay mercaderes de la muerte que lucran con dióxido de cloro, ivermectina, incluso venden dexametasona y cuánta barbaridad se les ocurre como sopa de quión. Y tenemos personalidades que están comunicando eso. Ese también es un problema, doctor Quispe. Porque les hacen creer que se han sanado, ¿no?, por esa circunstancia, y cuando es en realidad que la enfermedad ha transcurrido como debía darse. Sí, pero ya la cosa se complica un poco más cuando personalidades reconocidas, habiéndose vacunado, habiendo estado hospitalizados, salen a declararle que la ivermectina los ha curado, por el amor de Dios. Entonces, hay mucha gente que es muy sensible, ¿no es cierto? Las redes sociales facilitan la mala información, la infodemia, como se conoce. Entonces, es importantísimo que los técnicos, junto con la prensa y el gobierno, nos aliemos para comunicar y educar más activamente a la población sobre todas aquellas cosas que son relevantes para su salud. Entonces, el mensaje de fuerza debería ser: todos, como peruanos, como país, hemos aprendido y hemos sobrevivido a la primera ola. Y vamos a sobrevivir la segunda. Pero todos tenemos que informarnos mejor, tenemos que organizarnos mejor. Y tenemos que prevenir antes que lamentar, ¿no? Sí, doctor Quispe, hablando de justamente esta variante, ¿no?, y la segunda ola ya declarada, ¿será necesario, justamente por la rapidez del contagio, reducir la cantidad de aforo en los centros comerciales, por ejemplo, limitar la posibilidad, siquiera el deseo de que volvamos a las aulas, sobre todo los niños y también los universitarios? Tenemos ejemplos patentes más relevantes de repente. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Exacto. ¿No? ¿Cómo hacemos para organizar un evento masivo en lo que normalmente las personas iban y hacían cola en aulas y estaban todos confinados? Bueno, se han aumentado los locales. Ambientes cerrados y concurridos, con las personas a menos de 1 metro, encuentros cercanos por largos periodos de tiempo, que es exactamente lo que debemos evitar. Entonces, el gobierno puede prepararse para mitigar
los ambientes cerrados y concurridos, y las personas pueden instruirse para mejorar la distancia, que no sean cercanos y que no estén en contacto por mucho tiempo. Entonces, tenemos las herramientas para evitar un contagio. El asunto es que el gobierno tiene que organizarse mejor y la población tiene que ser informada para que juntos interrumpamos la transmisión. Pero ojo al guía. Inglaterra, que es una de las epidemias que es mejor documentada, se sabe cuándo ingresó la variante, cuándo se convirtió en especie predominante, cómo en 4 semanas se convirtió, pasó de 0 a 100% de las cepas en el país, y cómo la curva se ha disparado, nos está enseñando un montón de lecciones. Y una de las más importantes es cómo están logrando controlar ese monstruo de la variante, o la bestia, como lo conocen. Y es con la participación activa de toda la comunidad, con un gobierno firme y con toda la alianza público-privada para poder, ¿qué cosa? Interrumpir y mitigar el impacto de la segunda ola. Incluso en nuestras circunstancias, por ejemplo, teníamos imágenes hace instantes. Sabemos que el sistema de transporte de nuestro país nos conduce a la aglomeración, ¿no? En los buses, en los micros, ¿no? En las combis incluso. Y veíamos algunas personas que solo estaban con la mascarilla, incluso la mascarilla mal puesta y sin el protector, y decían, pero ¿para qué ya? Si están con un protector otras personas, ya llevo la mascarilla, ¿para qué me obligan a usar el protector? El consejo preciso, por favor, respecto a ello, doctor, porque si uno se descuida y por allí otro también, entonces comienza a saltar, entiendo, el virus. El virus entra por la mucosa nasal y por la mucosa oral, el aparato respiratorio. La mascarilla que te protege la boca, esto hace que el virus no pase y no te infecte. Entonces, tu principal barrera para protegerte del SARS-CoV-2 es usar la mascarilla. ¿Cuándo? Todas las veces que sales de la casa. Acuérdense, una lección importante de la primera ola es de que ahora sabemos que la principal vía de transmisión es persona a persona por aerosoles. Por eso es que el nuevo mantra es: evita los contactos cercanos y continuos y los ambientes cerrados y concurridos. Usa tu mascarilla cada vez que salgas a la calle, pero úsala bien. No la uses debajo de la nariz, claro. No la uses protegiéndote la papada, no la uses y te la quites. Y mira, otra lección importante que hemos aprendido es que el distanciamiento famoso ahora es 2 tipos de distanciamiento. Distanciamiento físico, más de 2 metros, y distanciamiento social. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que los humanos tenemos que desayunar, almorzar y cenar, ¿no? Nos vamos a quitar la mascarilla cada vez que cenamos o comemos alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues separarnos del resto, estar a más de 1 metro, quitarnos la mascarilla y callarnos la boca. No estar hablando en los comedores, no estar hablando en las oficinas mientras estamos sin la mascarilla, porque eso libera más virus y no tienes la barrera que te protege. Come rápido, ¿no? En menos de 15 minutos, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas estar protegido. Te quitas la mascarilla, comes en silencio, comes rápido en tu sitio, no te vas a ir a un comedor a aglomerarte a menos de 1 metro con un montón de personas y luego te colocas la mascarilla, ¿no? Pero ¿qué hacemos los peruanos cuando comemos? Conversamos, ¿no? Nos ponemos al día. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, qué bien, mira, mi papá falleció ayer. No, y doctor Quispe, nosotros tenemos que ayudar responsablemente a reactivar nuestra economía, ¿no? Y se aperturaron los restaurantes y demás, pero la idea, entiendo, es ir a comer en la medida de lo posible solo con las personas con las que vivas, ¿no? Para evitar justamente este riesgo del que usted nos habla, ¿no? Que te quitan la mascarilla para comer y aunque digan que no, que mi amigo se cuida, que mi amigo se ha hecho la prueba quizá la rápida, en fin, tú no sabes el contacto que tuvo momentos antes de verte y en ese pequeño descuido, esa relajación de las medidas tan chiquita pero que ocurre cuando estás con personas cercanas y que quieres, puedes contagiarte. Ese es el problema también. Esa es otra lección importante de la primera ola. ¿Cómo se conoce eso? Como burbujas, como cohortes pequeñas. Tu papá, tu mamá, tus hermanos en tu casa son 4 personas que están en continuo contacto, continuo, en espacios cerrados y concurridos. Perfecto, pero si esas 4 personas se comportan como una cohorte, comparten el mismo riesgo, y si entre las 4 se protegen, no van a interactuar con otras personas, van a evitar las visitas de los amigos, de los familiares a la casa, limitan los contactos que otras personas van a traer el virus a la casa y va a poner en riesgo a los mayores. De esa manera limitamos los contactos. Por eso es importante entender cómo se transmite el virus.
Si yo limito las visitas, las grandes reuniones familiares, las fiestas COVID, las parrilladas COVID, las pichangas COVID, estoy limitando la cantidad de contactos que tengo con otras personas y por ende disminuyendo mi riesgo de contagio. Y eso es una lección importantísima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestras burbujas más pequeñas y protegerlas mejor, de tal manera de que protejamos a los nuestros y los míos. Entonces, ¿el mantra cuál es? Cuídate y cuídanos. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y esa forma de pensar implica la participación de la comunidad, que es el factor que no hemos podido medir y que nos va a ayudar muchísimo a mitigar el impacto de la segunda ola. Bueno, seguro usted coincidirá, hay gente que sale a la calle porque tiene que salir, ¿no? Porque tiene que llevar el pan a casa. Lo vimos desde hace varios meses cuando estábamos todavía en cuarentena, pero el sector informal comenzó a reactivarse por sí solo porque la gente no le alcanzaba el bono si es que le llegaba y porque tenía hijos que alimentar. Pero lo que a veces no se comprende es cuando uno tiene actitudes irresponsables que no se justifican, ¿verdad? Cuando vas a comer a un restaurante probablemente y no tienes el cuidado que se debe tener. Ahora, esto nos permite llegar de pronto al incremento de personas que llegan a UCI, menores de 40 años incluso, doctor Quispe. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El virus no distingue por edad. Originalmente, cuando salió la variante, Inglaterra tenía los colegios abiertos y básicamente tenía sobremuestreado a las poblaciones jóvenes. La variante no ataca más a los jóvenes que a los viejos. Y los ingleses lo han reportado en sus documentos técnicos categóricamente, ¿no? Entonces, el punto no es tanto que tenemos más jóvenes ahora, sino que tenemos más susceptibles en las poblaciones jóvenes que en las mayores. Entonces, esta gente va a tener más casos. Entonces, es esperable que las UCIs, el promedio de la edad baje, ¿no? Las UCI ya colapsaron. Nunca tuvimos camas suficientes de UCI. Y ahora, el gran problema que tenemos no es tanto los ventiladores mecánicos. Ahora son la cantidad de médicos intensivistas. A los médicos intensivistas que estaban bajo CAS-COVID, los despidieron, no les pagaban, los maltrataron, tanto así que la gente que sacrificó su vida, la gente que se puso su salud, la gente que había buscado sacrificarse para poder hacer doble trabajo, los maltrataron. No, y ahora están impagos, y algunos murieron también, lamentablemente. Es triste, pero murieron muchos médicos. Estábamos hablando con el decano también y varios han fallecido. Y hay un requerimiento, hay una huelga ahora mismo donde se piden estas cosas, ¿no?, que usted está precisando, aumentar incluso las plazas para poder tener a más especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Es una situación bastante triste, doctor, la que afrontamos, pero tenemos que seguir analizándola. Si se pone una cuarentena, volvamos a ese punto, si se toman medidas de mayor restricción, es para hacer algo, ¿verdad? Pero no tenemos vacunas. En otros países cierran para vacunar a más personas, ¿correcto? Pero en nuestro país no hay esa posibilidad de inmediato. Los próximos 15 días no se sabe cuándo llega la vacuna exactamente. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, hay varias cosas. Como te decía, el gobierno tiene su rol. Por ejemplo, reforzar el teletrabajo, reforzar el intercambio de moneda virtual. Todos los peruanos hemos aprendido a usar Yape, Plin, diferentes aplicaciones para pagar. Antes todo era moneda en el bolsillo, todo el mundo con la tarjeta de débito, de crédito. Entonces, para todo efecto práctico, el gobierno puede facilitar el teletrabajo nuevamente, puede facilitar los deliveries que todavía no tienen una cobertura a nivel nacional. En Lima los tenemos por todas partes, pero anda a ver una provincia a ver si encuentras delivery. La moneda plata, los bancos, que los bancos todavía siguen atendiendo gente en ambientes completamente cerrados y apiñados, o los hacen hacer colas en las calles sin ningún tipo de organización. Entonces no podemos no aprender, o mejor dicho, cometer los mismos errores de la primera ola, ¿no? Exactamente. Entonces, Tendríamos que haber aprendido. El que comete el mismo error 2 veces esperando resultados diferentes, en medicina tiene un nombre bien fuerte que no lo voy a mencionar, pero digámosle loco, ¿no? Sí. Entonces, no podemos cometer el mismo error 2 veces esperando resultados diferentes.
¿Y usted cree que estamos caminando sobre ello o se están haciendo planteamientos diferentes? Yo hace rato decía, porque es lo que se entendió el fin de semana del presidente de la República, es que hay un enfoque diferente, ¿no? Parece que el enfoque va más direccionado a la focalización. Incluso usó el término, según recuerdo la semana pasada, la ministra Pilar Macetti. Y ojalá fuera ese el caso, porque es lo que pedíamos muchos el año pasado para no cerrar la economía de todo el país, ir poco a poco, la focalización, la detección temprana, ¿no? El seguimiento de contactos que quedó más en un deseo, lamentablemente. Lo que tiene que reconocer el gobierno y aprovecharlo como una gran oportunidad es que si antes de la primera ola todavía éramos un país analógico, ahora somos un país muchísimo más digital. Si antes el rol de las redes sociales para comunicar era menoscabado, ahora las redes sociales son de repente el principal medio de comunicación. Entonces, no puedes renegar de tu rol de comunicar a la población de manera más activa, más clara y más precisa. Porque a lo contrario van a aparecer un montón de influencers que no necesariamente están adecuadamente informados a informar mal o a contribuir a la mala información. Entonces, el rol de la prensa para poder canalizar, aprender divulgación científica, aprender a ser más críticos y selectivos con los interlocutores, todo el mundo aprende. Incluso nosotros los científicos, antes no nos veías tanto en los medios de comunicación comunicando, ahora lo hemos conocido como nuestra responsabilidad. Sí. No podemos ser científicos y dedicarnos al laboratorio y a la computadora, ¿no? No, y tiene razón usted, porque ahora creo que muchos, lo que tenemos entre las personas a las que seguimos, ya sea en Twitter o en otras redes sociales, es a los médicos, ¿no? Que ahora han levantado su voz, como usted ha dicho, han salido del laboratorio, han salido de la sala de unidad de cuidados intensivos y ahora comparten información, aclaran información, porque hay esta ausencia de la que usted habla, ¿no? Se hace este anuncio, a veces se envían las resoluciones a través del peruano, pero hay tanta normatividad respecto a lo que se puede y no se puede hacer, de qué medicina utilizar, que a veces todo se pierde, ¿no? En el camino, y el ciudadano común no conoce exactamente cómo funcionamos ahora mismo respecto a la enfermedad y quizá, ojalá empecemos ahora, ¿no? Termina la conferencia y dar los anuncios precisos, ¿no? ¿Qué es lo que se decidió en palabras simples para los ciudadanos? Estamos esperando todavía, usted nos está acompañando, doctor Quispe, porque se nos dijo que a las 2:30 en punto arrancaba la conferencia de prensa, ¿no? Primero el anuncio del presidente o de la premier sobre las nuevas medidas, pero se están haciendo esperar. Hay mucha expectativa, ¿no? Si podemos hacer un resumen, doctor Quispe, hablamos de focalización, en principio, mejora del sistema de salud, en torno al trato con el médico también, con la enfermera, el auxiliar y todo el personal que se encuentra elaborando para salvar vidas. Sí, para empezar, son como 7 pasos, ¿no? Lo hemos comunicado temprano hoy día y es básicamente la idea de que lo primero que tendrías que hacer uno es hacer un buen diagnóstico situacional, ¿no? Todas las regiones tienen que partir reconociendo cuántos recursos humanos disponen, cuántos recursos humanos van a necesitar, empezar a sacar los contratos, cuántos camas tienen que habilitar, cómo van a poder segmentar en el área COVID y no COVID, tienen que distribuir sus hospitales, construir sus hospitales de campaña y volver a empezar, pero esta vez haciéndolo más rápido y de manera más eficiente, ¿no? Y por el otro lado viene el tema de que una vez que tú haces un buen diagnóstico situacional, inmediatamente tienes que actuar, ¿no? Y para poder actuar tienes que reconocer quiénes son los actores, involucrarlos a todos en el proceso, pero sin ignorar a la comunidad. La comunidad juega un rol importantísimo en la respuesta a la segunda ola y si los volvemos a ignorar como lo hicimos en la primera, nos vamos a pagar un costo bien caro, ¿no? Y para esto cada autoridad, ¿no? La autoridad distrital, la autoridad regional, la autoridad nacional, nuevamente tiene que sacar lecciones aprendidas, informarse bien, tomar decisiones de manera expedita, monitorizar qué tan bien le ha ido y ajustar en el proceso. Y ese ajustar en el proceso implica comunicar. El rol de la comunicación es imprescindible para que las intervenciones se diseminen. Totalmente. ¿Por qué creen que cuesta tanto vacunar al 100% de la población a los países desarrollados y ricos del mundo? Porque no es fácil, aún teniendo la vacuna, distribuirla es una tarea logística que Médicos Sin Fronteras lo hace en condiciones de guerra.
¿no? Y acá en el país salen diciendo que no se puede. Sí se puede, ¿no? Cuesta, ¿no? Porque cosas difíciles cuestan, pero son retos que se tienen que asumir y no podemos darnos el lujo de no asumirlos y no ser exitosos en el proceso. Respecto a ello, bueno, me acuerdo ahora mismo que hace varios meses cuando hablábamos de las estrategias de comunicación asertivas, se hablaban de estos modelos de vacunación en otros países, ¿no? Donde había resistencia y se tiene que hablar con los líderes de las comunidades, ¿no? No basta salir en un anuncio y decir, esas son las pautas, aquí dejo yo mi trabajo y que cada uno de los médicos, enfermeras se encargan de hacer su chamba. Se trata de buscar a los líderes de las comunidades, ¿no? Aquellas personas que incluso en la sencillez de la comunicación son escuchados por sus vecinos a fin de poder llegar a entender, por ejemplo, cuáles son los síntomas de la enfermedad, por qué es importante una vacuna, por qué debemos usar la mascarilla, tener el distanciamiento. Ojalá que se esté haciendo esa tarea poco a poco siquiera y se arranque con fuerza en estos días, porque si no vamos a regresar al momento que ya hemos pasado, que ya hemos sufrido hace varios meses, y el haberse enfermado no garantiza una reinfección además. Sí, la inmunidad vamos a seguir investigándola en el tiempo, ¿no? Pero la amenaza real para las vacunas son los antivacunas. Parece mentira, pero las epidemias y las crisis sanitarias son el principal escenario para que los antivacunas jueguen su rol como amenaza de salud pública, ¿no? Y una antivacuna es una persona que no reconoce la ciencia como algo cierto y lucha contra ella, ¿no? Y pueden ser desde una eminencia del colegio médico hasta una persona muy humilde, ¿no? Y es sencillamente la falta de información. Entonces, para poder lidiar con el fenómeno de los antivacunas hay que salir a informar, pero hay que ser proactivos. Hay que hacer vigilancia de rumores, hay que tener presencia en todos los canales de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello es un rol que tenemos como 6 meses para prepararnos y no va a ser fácil. Es una labor muy ardua y es muy activa y consume muchísimos recursos, ¿no? Entrar a las redes sociales a comunicar adecuadamente cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, que no es que te quieran meter un microchip en una vacuna y convencer solamente de que la Tierra no es plana y que no te van a modificar tu ADN, o que la Tierra no es plana, o que el dióxido de cloro es una cosa que lo han vendido por 20 años para cuanta enfermedad se les ha ocurrido y no tiene ningún efecto. Es una cosa que no es fácil de comunicar, sí, pero mucha gente lo cree, ¿no? Exacto. Ante la ausencia de una información fluida, clara y precisa. Bueno, es que ¿qué pasa, doctor Quispe, cuando quienes lo dicen son congresistas o el expresidente o de repente también alguna autoridad de algún gremio? Lo veo sonreír, pero es que es parte de lo que hemos visto esas últimas semanas. Y aquí en nuestro país y seguramente en otros países también con las particularidades de cada persona. Ahora, Esto me permite hacerle una pregunta y aprovechar el tiempo, por favor. ¿Qué se sabe sobre las medicinas que tenemos que utilizar cuando una persona tiene síntomas quizá un poquito más graves? En sencillo, doctor Quispe, aprovechando esta espera que tenemos para el presidente, porque hay también desinformación en torno a ello, ¿no? En un momento se hablaba de los kits y demás. Sí, no, y nuevamente hemos tenido más de 100.000 muertos en el país, ya hay estimadas más de 4 millones de casos y no podemos deshonrar tanto dolor y tanta muerte cometiendo los mismos errores. No hay ningún fármaco, ninguno a la fecha que te proteja del SARS-CoV-2. Si te van a vender dióxido de cloro, si te van a vender ivermectina, te van a vender hidroxicloroquina, te van a vender dexametasona, por el amor de Dios, o anticoagulantes con la idea de que esto te va a proteger, te están vendiendo humo y te quieren hacer daño. Es una amenaza a la salud pública. Esa gente que comunica semejantes barbaridades no debería tener un micrófono en la mano. Y para esto es importantísimo ser muy claros. Y esto es medicina basada en evidencias. Al igual que le exigimos a las vacunas, ensayos clínicos con 30.000, 40.000 personas enroladas en diferentes países, con una entidad que lo observa todo, un registro previo del protocolo, permiso de diferentes comités de ética, para poder entender si la vacuna es eficaz y segura, lo mismo que en todos los medicamentos. Entonces, a la fecha, hay como 50 candidatos que están estudiándose permanentemente para determinar si funciona, y gracias a todo ese enorme esfuerzo de la ciencia para producir terapias que funcionan, ya tenemos varias que podemos utilizar para salvarle la vida, pero ninguna para prevenir que
usted se infecte. Ajá. Entonces, por favor, no se automedique. Y si lo van a automedicar, pues, no sé, venden cada barbaridad en la calle que no sé, Es que no sopa deberíamos, de culebra, ¿no? Yo le escucho... Sí, sopa de equivoco. Claro, yo le escucho, doctor Quispe, y cuando he escuchado a otras personas, incluso profesionales de la salud que hablan del uso de la ivermectina y demás, me acuerdo en mi sencillez de conocimiento sobre las ciencias, doctor, de las clases en primaria, no del método científico que llevas en estos cursos básicos nada más, y que a veces a uno se le quedan en la cabeza porque entiendes cómo se llega, pues, por ejemplo, a este medicamento que utilizas para tal o cual enfermedad. Pero entonces la gente dirá, ¿qué medicina usan en UCI entonces? ¿Para qué sirve? ¿Acaso si no hay nada que me cure? ¿En qué ayudan? ¿Acaso a sobrellevar nada más? ¿Cuál es el procedimiento allí? Importantísima pregunta. ¿Qué tomamos desde chiquititos para tratarnos la fiebre? Medios físicos, ¿no es cierto? Venía tu mamá, te ponía un emplasto aquí, en la axilita, en la otra axilita, tu agüita, no te desabrigaba un poco. Ajá. Si te levantaba la temperatura, te mandaba a bañar con agua, no tiene que ser frío, basta que sea tibia. Controla la fiebre con medios físicos. ¿Y cuál es el medicamento que por una eternidad hemos utilizado para tratar la fiebre? Paracetamol, ¿no? Entonces, si vas a tener fiebre por una enfermedad COVID leve, pues hidrátate bien, medios físicos y paracetamol. Para la tos, no deberías ni tratarte. La tos es una cosa que lo único que tienes que preocuparte es no contagiar a tu familia, Bien, doctor a tus amigos, ¿no? Ponte la mascarilla. Le agradezco por todo el acompañamiento y la explicación, le agradezco mucho por su tiempo.